Creí que estaba creando una vida, sin saber que él estaba planeando destruirla. Así empieza mi historia. Así empezó el día en que dejé de creer en el hombre con el que me casé. Yolanda siempre soñó con ser madre. No de esa manera cursi que aparece en las películas, sino con esa ilusión callada que te nace en el pecho, como un atardecer cálido que promete futuro. A sus 29 años, después de casi 4 años de matrimonio con Santino, el abogado perfecto, el encantador, el responsable, sintió por fin que el universo le decía sí. Cuando la prueba de embarazo marcó positivo, el corazón se le aceleró tanto que creyó oírlo rebotar contra las paredes del baño. Era real. Venía un bebé. Su bebé. Con los ojos brillando, preparó una sorpresa, una cajita azul. Dentro, la prueba, unos zapatitos diminutos y una carta escrita de su puño y letra. Encendió velas, cocinó su pasta preferida y se quedó acariciándose la barriga aún plana, conectando con esa vida que apenas empezaba. Pero cuando Santino llegó, la escena se rompió como cristal. Buenos días, amigos, no les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 2000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaño. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Les estoy muy agradecido a todos por ver el vídeo. Que lo disfruten. Él abrió la caja sin emoción. Leyó la carta como quien revisa un contrato más. Golpeaba la mesa con los dedos, impaciente. Ella, con la sonrisa todavía temblando en la cara, esperaba un abrazo, un no lo puedo creer, algo. Pero lo único que recibió fue un murmullo seco. Ahorita vemos eso, tengo la cabeza llena. Se levantó, sin tocarla, sin besarla. Las velas siguieron encendidas. El olor a pasta llenaba el comedor, pero el aire se volvió frío, extraño, casi hostil. Y por primera vez, una grieta pequeña, casi invisible, se abrió en el pecho de Yolanda. Los días siguientes fueron un descenso lento. Santino evitaba el tema, se encerraba más en el despacho, salía a horas absurdas y no soltaba el móvil ni para cenar. Ella intentaba comprender, aferrarse a la idea de que era estrés, pero la distancia se volvía un muro cada vez más alto. Hasta que llegó esa noche. A las 2:17 de la madrugada, Yolanda se despertó y tocó la cama, fría. Él no estaba. Bajó casi sin respirar. Del despacho salía una luz tenue, y entonces escuchó su voz. Primero, solo palabras sueltas. Luego, una frase que le arrancó el alma de golpe. Ella no sospecha nada, dijo Santino con voz baja. Ya quiere tener al bebé en brazos, pero mañana le doy el té. Esa mezcla parece natural. Va a perder al niño. Y ya. El mundo de Yolanda se detuvo. Sintió las piernas aflojarse, la boca secarse, el corazón golpearle las costillas como si quisiera escapar. Se cubrió la boca con ambas manos para no gritar. ¿Su marido? ¿Planeando su aborto? ¿De su propio hijo? Retrocedió despacio, como una sombra rota, y volvió a la cama. Se acostó fingiendo dormir, aunque por dentro estaba deshecha. A partir de ese instante, el miedo se convirtió en su nueva respiración. Por la mañana, Santino actuó como si nada. Preparó desayuno. Silbaba, sonreía, le ofreció un té. Es de manzanilla, dijo. Ella lo miró. No habló, no tocó la taza. Y entendió lo que tenía que hacer: huir. Esa misma tarde, con la excusa de visitar a sus padres, preparó una maleta pequeña, ropa, documentos, ecografías, móvil. Antes de salir tomó el vaso de té que él había dejado enfriando y lo escondió. Luego lo mandaría a analizar. Su único objetivo era uno: proteger a su bebé. Cuando llegó a casa de sus padres, Manuel y Elian, en el interior de Jalisco, el abrazo cálido de su madre la derrumbó. Yolanda empezó a hablar entre sollozos, temblando, rota. Elian escuchó en silencio, y mientras lo hacía, la sangre le empezó a hervir. No sabía que el miedo podía oler a café recién hecho, hasta que oí a mi padre decir: «Ese hombre quiso matar a mi nieto». Manuel
siempre sereno, siempre pausado, se quedó sentado en el sillón con los puños tan cerrados que le temblaban los nudillos. No levantó la voz, no hizo un escándalo, pero cuando murmuró aquella frase, la casa entera pareció quedarse sin aire. Había una furia contenida en él, que Yolanda nunca le había visto. Al día siguiente, sin perder tiempo, fueron al abogado de la familia. Yolanda, todavía frágil, todavía temblorosa, levantó una denuncia. Orden de protección. Trámite de divorcio. Ya no era una historia de matrimonio fallido, era cuestión de supervivencia. Pero Santino no reaccionó con vergüenza, reaccionó con odio. Los mensajes llegaron como balas. Ese hijo es un error. Me estás arruinando la vida. Ese bebé ni siquiera es mío. El mismo hombre que un día le juró protegerla, ahora la acusaba de destruirlo. Yolanda aún así se mantuvo firme. El té estaba en manos del laboratorio. Los audios grabados en secreto estaban guardados. El abogado armaba el caso paso a paso. Y dentro de su vientre, Antonio, ese nombre que eligió porque significaba protector, crecía con fuerza, como si entendiera todo lo que estaba pasando. Los días en casa de sus padres le daban un respiro, pero no paz. Cerraba las puertas 2 veces. Dormía con el móvil en la mano. Ladeaba la cabeza cada vez que oía un ruido afuera. Santino ya no estaba cerca, pero su amenaza sí. Era como una sombra pegada a su espalda. Cuando llegó el informe del laboratorio, el papel casi se le cayó de las manos. El té contenía sustancias abortivas en dosis altísimas y toxinas peligrosas para el embarazo. Aquello no era un accidente, era un plan. El informe fue añadido al proceso legal, pero Yolanda entendió algo que la erizó. Esa guerra no sería solo judicial, sería emocional, psicológica, a veces brutal. Los mensajes de Santino cambiaban de tono como si tuviera distintas máscaras. Primero, dulces, luego, manipuladores, después, insultantes, y al final, amenazas. Si ese niño nace, te lo voy a quitar. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Vas a pagar por hacerme quedar como un idiota. Cada palabra le cortaba la respiración, pero no la rompía. Elian se convirtió en un escudo. Dormía con ella. Le tomaba de la mano en cada consulta. Revisaba cada documento como si fuera una sentencia. Manuel, más silencioso, más firme, fortaleció la casa como si preparara una trinchera. Cámaras, cerraduras, avisos en el pueblo. Pero incluso rodeada de amor, Yolanda sentía una soledad invisible. Llevaba un hijo en el vientre que nació en medio de una mentira, pero también de su esperanza. Un niño con una historia manchada, que ella estaba dispuesta a limpiar con su propia sangre si hacía falta. Y en las noches más duras, cuando lloraba bajito, Antonio se movía dentro de ella. Pequeños golpes, pequeños recordatorios. No te rindas, mamá, estoy contigo. El tiempo pasó, la barriga creció. El odio de Santino también. Un mes antes del nacimiento, llegó el último intento. Santino apareció en la puerta de la casa de los padres de Yolanda. Ella no lo vio. Manuel no lo dejó ni cruzar el umbral. Santino gritaba, exigía hablar. Decía que iba a registrar al niño, que pediría custodia compartida. Su voz era veneno. Solo se marchó cuando Elian levantó el teléfono, firme, y dijo, doy aviso a la policía, ahora. Una semana después, Yolanda entró en labor de parto. Era una madrugada fría, de esas en las que el aire parece cortar. El hospital quedaba lejos, y cada contracción le arrancaba lágrimas que mezclaban dolor y coraje. Elian le apretaba la mano con una fuerza casi desesperada. Manuel conducía con los ojos brillando, pero sin soltar el volante ni un segundo. A las 3:14 de la mañana, Antonio llegó al mundo, llorando fuerte, vivo, perfecto, y en ese llanto, Yolanda sintió la primera victoria de su nueva vida. ChatGPT es Casal. Imagínate sostener en brazos a la persona que más amas en el mundo, y al mismo tiempo estar frente al hombre que intentó matarla antes de nacer. Eso era Antonio para Yolanda. Dolor, milagro y renacer.
todo en un solo abrazo. Cuando se lo pusieron sobre el pecho, una lágrima le cayó en la frente al bebé. Era una lágrima distinta, no solo de alivio. Era como si con ese llanto Yolanda estuviera lavando todo lo que había vivido hasta ese momento. En ese segundo, dejó de ser solo una mujer herida. Se convirtió en madre, y una madre, cuando hace falta, se convierte en guerrera. Pasaron las semanas, las noches sin dormir, los pañales, los llantos, las primeras sonrisas. Yolanda se volcó por completo en su hijo. El divorcio seguía su curso. La custodia total ya estaba en trámite. Con el respaldo del abogado y sus padres, ella se mantenía firme. Había sobrevivido al intento de perder a su bebé. Creía que lo peor ya había pasado, pero el destino todavía no había terminado con Santino. Una enfermedad rara, autoinmune, agresiva, empezó a devorarlo por dentro. El diagnóstico llegó descrito en un papel, con la frialdad con la que se lee un menú. Su cuerpo estaba fallando, y la única opción de tratamiento serio requería un trasplante de células madre compatibles. El padre no era compatible, la madre había muerto, no tenía hermanos, solo quedaba una opción real: Antonio. Cuando Santino lo supo, no llamó para pedir perdón, no se derrumbó, no se disculpó, ordenó. Los mensajes llegaron como si nada hubiera pasado. Yolanda, trae al niño a hacerse los estudios. Me lo debes. Es lo mínimo que puedes hacer por mí. Cuando ella no respondía, él hizo lo que mejor sabía hacer: demandar. Santino exigió legalmente que Antonio, un bebé de apenas unos meses, fuera sometido a estudios invasivos y extracción de material para su tratamiento. Alegaba su derecho a vivir. Se mostraba como un padre desesperado, casi heroico. Pero Yolanda ya no era la misma que temblaba en silencio en el pasillo de aquella casa. Llegó al tribunal con todo preparado. Entregó el informe del té, los audios de aquella llamada mortal, los mensajes llenos de amenazas, la historia completa, y pidió algo muy simple: que el mundo viera quién era de verdad Santino. Se fijó la fecha del juicio, el día señalado. Yolanda entró en la sala con la cabeza en alto. Llevaba a Antonio en brazos. Habían traído también un carrito especial por si se dormía. Manuel y Elian iban detrás de ella, derechos, firmes, como columnas sosteniendo un techo. El abogado, tranquilo, con cada prueba ordenada milimétricamente. Santino ya estaba allí, más delgado, más pálido, con un traje oscuro que ahora le quedaba grande. La enfermedad lo estaba consumiendo, pero su mirada seguía siendo la misma, arrogante, altiva, como si él fuese la verdadera víctima de todo esto. A su lado, Manuela, impecable, maquillada, vestida con ropa cara. Fingía ser la mujer que lo apoyaba en la adversidad. Pero en sus ojos no había amor, había miedo. La sala estaba fría. El aire acondicionado cumplía su función, sí, pero el escalofrío que recorría la espalda de Yolanda no venía de ahí. Venía de tenerlo enfrente, del recuerdo de aquella frase por teléfono, del té, de la idea de que ahora ese mismo hombre pedía usar el cuerpo de su hijo para salvarse. El juez, un hombre de mediana edad, voz calmada y gesto serio, pidió silencio y dio inicio a la sesión. Los abogados de Santino fueron los primeros. Hablaron de derecho a la vida, de esperanza médica, de obligación moral de una madre. Pintaron a Santino como un padre desesperado, enfermo, sin opciones, cuya única oportunidad era su hijo biológico. Sus palabras buscaban provocar compasión. Él quiere vivir, remató su abogado mirándole directo al juez. Y ese niño es su única oportunidad. La señora Yolanda le está negando eso por pura venganza personal. Las miradas de la sala se giraron hacia ella. Yolanda respiró hondo. Mantuvo el rostro sereno, aunque el corazón le golpeaba el pecho. Sabía que ese era el momento en el que muchos dudarían. ¿Está exagerando? ¿Es demasiado dura? ¿No puede ayudarle un poco? Entonces llegó su turno. El abogado de Yolanda se levantó despacio. No alzó la voz. No hizo un numerito dramático.
Se agarró al estrado con calma y miró al juez directamente. Su señoría, comenzó. Hoy no va a escuchar un simple pleito entre exesposos. Hoy va a escuchar pruebas de algo muchísimo más grave. Lo que está en juego aquí no es solo la vida de un adulto, sino la seguridad de un niño. Un bebé que, incluso antes de nacer, ya era el blanco de un intento de asesinato. Un murmullo recorrió la sala. El abogado hizo una pausa y agregó: Usted va a escuchar la verdad, y cuando la escuche, entenderá por qué esta madre protege a su hijo con su propia vida, y por qué se niega a permitir que lo usen como si fuera un recurso más, un objeto más, en esta historia. Y en ese instante, con todos mirándola, Yolanda supo que ya no estaba huyendo. Ahora era ella quien estaba poniendo a Santino contra las cuerdas. Creí que nada podía sorprenderme ya, hasta que la voz de Santino, reproducida en aquella sala, me hizo revivir el miedo más oscuro de mi vida. El tribunal quedó en silencio absoluto. Las luces se atenuaron, y entonces el audio empezó. La grabación de aquella madrugada, la misma en la que Yolanda escuchó desde el pasillo cómo Santino planeaba arreglar el problema, se expandió por los altavoces como un espectro. La voz de él sonó fría, calculada, sin titubeos. Mañana le doy el té. La mezcla ya está lista. Va a parecer natural. Va a perder al niño. Y punto. En las pantallas, las frases aparecían escritas como si fueran confesiones arrancadas de una pesadilla. Más de una persona en la sala se llevó la mano a la boca. Nadie respiraba. Manuela, sentada al lado de Santino, bajó la cabeza como si el suelo fuera lo único capaz de sostenerla. Santino intentó mirar hacia otro lado, pero estaba atrapado. La verdad lo acorralaba desde todos los ángulos. Después proyectaron los mensajes: insultos, desprecio hacia el bebé, amenazas veladas, frases que helaban la sangre. Ese niño es un error. Si nace te lo quito. Estás arruinándome la vida. El juez no movía un músculo, pero la dureza en su mirada decía lo que sus labios aún no pronunciaban. Aquello no era amor ni desesperación médica. Era violencia, premeditación, maldad. Entonces le tocó hablar a Yolanda. Se levantó despacio. No lloraba, no temblaba, pero su voz firme y profunda contenía todas las cicatrices que había sobrevivido. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que había tocado la felicidad con las manos. Comenzó. Y en cuestión de días, esa felicidad se volvió una caída libre. El hombre con el que me casé intentó matarme, intentó matar al hijo que yo llevaba dentro. Hoy está aquí no por amor ni por arrepentimiento. Está aquí porque me necesita. Pero su señoría, mi hijo no es un remedio, no es un sacrificio. No nació para saldar las cuentas pendientes de su padre. Una corriente de silencio recorrió la sala. Santino pidió hablar. Lo dejaron. Entonces empezó su espectáculo. Dijo que estaba arrepentido, que Manuela lo manipuló, que había sido un arrebato, que jamás habría llegado tan lejos. Pero sus palabras sonaban huecas, hechas de la misma mentira que había repetido durante años. El juez levantó la mano y pidió un receso. 20 minutos de espera, 20 minutos que se sintieron como una vida entera. Cuando todos regresaron, la tensión se podía masticar. El juez habló despacio, cada palabra como un martillazo. La realización de pruebas o recolección genética queda supeditada exclusivamente a la autorización expresa de la madre, y no se permitirá ningún procedimiento médico en contra de la voluntad de la señora Yolanda, mientras el menor sea un menor. Santino cerró los ojos. Era un golpe directo, pero faltaba el segundo. Además, continuó el juez, toda la documentación, audios y pruebas presentadas serán remitidas al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal contra el señor Santino y la señora Manuela. Manuela se levantó como si el asiento quemara. Salió sin mirar atrás. Santino se hundió en la silla, derrotado de una forma que ni la enfermedad había logrado antes. Yolanda no celebró, solo respiró, por primera vez en meses.
Pero el destino tenía un giro más. 2 semanas después, alguien tocó la puerta de la casa de sus padres. Elian abrió. Y ahí estaba Manuela. Ojos hinchados, maquillaje corrido, temblando. Elian estuvo a punto de cerrarle en la cara, pero Yolanda apareció detrás. «Quiero hablar contigo», soltó Manuela, destrozada. «No tienes por qué creerme, pero necesito decirlo». Entró, se sentó y confesó. «Yo tampoco sabía que Santino sería capaz de llegar tan lejos», susurró. «Al principio pensé que exageraba. Luego pensé que era una fantasía. Me tenía convencida de que tú eras el problema. Pero ahora sé la verdad. Ayer descubrí que llevaba meses engañándome. Y no con cualquiera, con una amiga mía». Yolanda la observaba en silencio, sin un ápice de compasión ni odio. Solo atención. «Hay algo más», añadió Manuela sacando una memoria USB. «Yo tengo pruebas, muchas, grabaciones, correos, mensajes. Santino no solo quería que perdieras al bebé, también quería que el té te matara a ti. Todo está aquí». Yolanda sintió un escalofrío atravesarle la espalda como una aguja helada. «No espero que me perdones», dijo Manuela. «Solo haz lo que tengas que hacer. Él ya me destruyó a mí también». Y se marchó, sin mirar atrás, sin esperar nada. Esa noche, Yolanda, su padre y el abogado fueron directamente a la comisaría. Entregaron la USB, declararon y esperaron mientras los agentes revisaban el contenido. Lo que escucharon allí dentro fue peor de lo que cualquiera imaginaba. Conversaciones de Santino con un hombre llamado Fernando. Hablaban de quitarse 2 estorbos de una sola vez, de cerrar el problema antes de que creciera. Cuando el audio terminó, el comandante solo dijo una frase: «Señora, esto ya no es intento de aborto, esto es intento de homicidio doble». Y la historia dio un giro que ni el propio Santino pudo prever. Creí que ya había escuchado todo, hasta que un audio reveló que Santino no solo quería borrar a mi hijo, sino borrarme a mí también. La voz de Santino se escuchaba en las nuevas grabaciones como un veneno destilado, sin matices, sin humanidad. «Si la infusión no funciona, tengo un plan B. No puede tener ese niño Fernando. No puedo perderlo todo por esto. Ya sabes qué hacer. Las 2 tienen que desaparecer». Cada palabra era una puñalada, una confirmación brutal. No se trataba de un aborto disfrazado, era un homicidio doble perfectamente pensado. Con ese material, el caso dio un giro inmediato. La fiscalía dejó de caminar, empezó a correr. En pocas semanas, Santino fue imputado oficialmente por intento de homicidio agravado contra su esposa embarazada y contra el bebé que aún no había nacido. La defensa trató de maquillarlo todo. Está enfermo, está débil, está inestable emocionalmente, pero la voz en los audios era todo menos débil. Era fría, metódica, peligrosamente consciente. Yolanda ya no necesitaba hablar. Las pruebas hablaban por ella. Mientras el proceso avanzaba, Santino se deterioraba. Estaba internado en una clínica privada, conectado a máquinas. Ya no caminaba. Respiraba con ayuda. Se alimentaba por sonda. Manuela había desaparecido de escena, y nadie más lo visitaba. El hombre obsesionado con su imagen terminó rodeado de silencio, de tubos y de paredes blancas. Aislado, olvidado, desarmado. Del otro lado, la vida seguía. Antonio cumplió 1 año, correoso, despierto, con los ojos grandes y oscuros, igualitos a los de su madre. Cada risa suya era una especie de victoria. Cada paso tambaleante parecía decir: «Estoy aquí, sobrevivimos». Pero la historia guardaba una última ironía. A mediados de octubre, Yolanda recibió una notificación judicial. Santino había dejado un testamento y, contra toda lógica, nombraba a Antonio heredero absoluto. Todo: propiedades, vehículos, inversiones, cuentas. La abogada de Santino aseguraba que era su manera de reparar el daño. Yolanda, en cambio, lo entendió al instante. No era redención, era desesperación. Su último intento de no desaparecer del todo. Aún así, Yolanda aceptó la herencia. No por él,
sino por justicia. Eso pertenecía al niño al que intentó borrar del mundo antes de nacer. Santino empeoró rápidamente. Ya no hablaba, ya no reaccionaba. Permanecía con los ojos clavados en el techo, como esperando a alguien que nunca llegó. Una noche sufrió un paro cardíaco. Lo reanimaron. A la madrugada siguiente, otro. Esa vez, no volvió. Santino murió solo, sin despedidas, sin manos que lo tomaran, sin una sola lágrima genuina. Mientras tanto, Yolanda estaba en casa leyendo un cuento a Antonio antes de dormir. Cuando llegó la noticia, cerró el libro, besó a su hijo y murmuró, casi para sí: ya está, acabó. El funeral fue casi simbólico. 3 personas mal contadas, un ataúd, un sacerdote, silencio. Ningún homenaje, ningún recuerdo cálido. El hombre que quiso controlarlo todo terminó sin poder controlar ni su salida del mundo. Con su muerte, el proceso penal se extinguió, el testamento se ejecutó, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Yolanda sintió que podía soltar el aire sin miedo a que algo explotara después. Vendió las propiedades y creó un fondo educativo para Antonio. Y no solo eso, decidió que ese dinero serviría para algo más grande, para algo que diera sentido a su historia. Fundó una organización, una ONG, un refugio, una puerta abierta para quienes no tenían a dónde ir. La llamó La Vida. Empezó como un pequeño proyecto familiar, solo con los recursos heredados del niño que sobrevivió a la muerte antes de nacer. Pero la necesidad era tan profunda, tan dolorosa, tan urgente, que creció rápido. Yolanda empezó a dar charlas, a escuchar historias, a sostener manos ajenas como un día desearon sostener la suya. La mujer que lloró en silencio en un baño creyendo que iba a morir. Ahora enseñaba a otras mujeres cómo seguir vivas, porque así es el tiempo cuando se vive de verdad. Convierte heridas en propósito y dolor en camino. Y Yolanda estaba empezando a recorrer el suyo. Nunca imaginé que mi voz, la misma que un día tembló de miedo, terminaría llenando auditorios enteros. El impacto de la historia de Yolanda comenzó a extenderse como fuego en pasto seco. Lo que empezó siendo una charla pequeña en una escuela rural, terminó abriendo puertas en radios locales, universidades y foros comunitarios. No hablaba con tecnicismos ni con dramatismo exagerado. Hablaba con verdad, con cicatrices visibles, con la serenidad de quien ya no tiene nada que esconder. Y esa autenticidad la volvió un símbolo, no de tragedia, de resistencia. Yolanda jamás permitió que la presentaran como víctima. Ella siempre se definió como sobreviviente, y esa postura cambió la forma en que el mundo la escuchaba. Pronto, mujeres de todas las edades empezaron a buscar a su ONG, La Vida. Algunas llegaban con miedo, otras con rabia, otras con vergüenza, pero casi todas se iban con algo que no esperaban: fuerza, esperanza, un plan para empezar de nuevo. Sin darse cuenta, Antonio, aquel bebé al que una vez quisieron arrancar del mundo, se había convertido en la razón por la cual tantas vidas estaban siendo salvadas. El niño crecía rodeado de ternura. Su cuarto estaba lleno de colores, cuentos, dibujos y fotografías con su familia. Manuel y Elian, ya mayores, se desvivían por acompañarlo en cada etapa. Sus primeras palabras, sus pasitos inseguros, sus juguetes favoritos. Antonio era risueño, curioso y obsesionado con los superhéroes. Nuestro único villano real fue el pasado, le dijo Yolanda una noche mientras lo arropaba. Y lo vencimos, hijo. Cuando él empezó a preguntar por su padre, Yolanda eligió la sinceridad. No le ocultó la verdad, pero la entregó en dosis pequeñas, adaptadas a su edad. Le explicó que su papá tomó decisiones terribles, que hizo mucho daño, pero que aún así dejó algo valioso: la posibilidad de que Antonio construyera una vida mejor con lo que él había dejado. El niño creció entendiendo que familia no es quien te da la vida, sino quien la sostiene. Un día, en plena primavera, el teléfono sonó con una invitación inesperada. Quería que Yolanda hablara en un congreso internacional
sobre derechos de las mujeres en la Ciudad de México. El auditorio estaría lleno. Activistas, estudiantes, periodistas, gente que solo quería escuchar una historia real de supervivencia. Llegó al escenario tomada de la mano de Antonio, que ya tenía 6 años, y llevaba un saco azul demasiado grande para él. Cuando le pasaron el micrófono, cientos de ojos la observaron, pero Yolanda solo veía a su hijo, sentado en primera fila con los pies colgando. Respiró profundo y habló. «Mi nombre es Yolanda», comenzó con voz fuerte, clara. «Sobreviví a un intento de feminicidio. Mi exmarido intentó matarme usando té envenenado para ocultar la doble vida que llevaba. También quiso matar a mi hijo antes de que naciera. Pero seguimos aquí. Y hoy soy la prueba de que el dolor no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos con él». El auditorio se puso de pie. Un aplauso que parecía no terminar nunca. Antonio sonreía, orgulloso, con ese brillo que solo tienen los niños que saben que su mamá es más fuerte que cualquier monstruo. En ese momento, Yolanda ya no era solo una mujer que salió del infierno. Era la voz de quienes aún buscaban la salida. La historia que comenzó con una noticia dulce, que luego se torció en veneno, traición y noches que helaban la sangre, terminó como terminan las historias verdaderamente grandes, en un comienzo nuevo. Yolanda entendió que su vida, desde entonces, sería eso, comienzo tras comienzo. Jamás pensé que mi voz, la misma que un día apenas pude usar para pedir ayuda, terminaría escuchándose en tantos lugares. Lo que comenzó como un testimonio contado en una pequeña radio local, pronto se transformó en un movimiento. Yolanda empezó a participar en escuelas, centros comunitarios, universidades, conferencias. No escondía nada. Mostraba sus cicatrices como quien muestra un mapa del camino recorrido. Su historia, contada con sinceridad brutal, empezó a convertirse en un símbolo de algo mucho más profundo que sobrevivir. Era resiliencia hecha persona. Yolanda jamás permitió que la colocaran en el pedestal de víctima. Ella insistía, «Soy sobreviviente». Y ese matiz cambió cómo todos la miraban. Mujeres jóvenes, abuelas, madres solteras, incluso adolescentes, buscaban la ONG La Vida para encontrar apoyo, dirección y, sobre todo, una fuerza que no sabían que tenían. Mientras tanto, Antonio, aquel bebé que un día estuvo en peligro, se convirtió en la razón por la que tantas otras mujeres estaban recuperando su futuro. El niño crecía envuelto en amor. Su cuarto era un pequeño universo de colores. Libros, dibujos, juguetes, fotos con su familia. Manuel y Elian, los abuelos, estaban presentes en cada avance, en cada carcajada y hasta en cada travesura. Antonio era un niño curiosísimo, apasionado por las historias de superhéroes. En una ocasión, un día cualquiera, Yolanda le susurró mientras lo arropaba: «El único villano que conocimos fue el pasado, hijo, y lo derrotamos». Cuando el niño empezó a preguntar por su padre, Yolanda eligió la verdad, pero dosificada. Le explicó que su papá había tomado decisiones muy graves, que hizo cosas que no debían hacerse nunca, pero que aún así dejó algo valioso: la oportunidad de que Antonio creciera sin repetir errores y con un futuro más limpio. Y así el niño aprendió que familia no es quien te engendra, sino quien te sostiene. Un día, ya entrada la primavera, Yolanda recibió una invitación inesperada. Querían que diera una conferencia en un congreso internacional sobre derechos de las mujeres en Ciudad de México. El auditorio estaría lleno. Activistas, líderes sociales, estudiantes, periodistas, todos querían escuchar a la mujer que había sobrevivido a lo imposible. Llegó al escenario tomada de la mano de Antonio. El pequeño, con apenas 6 años y un saco azul que le quedaba un poco grande, apretaba la mano de su madre como si también quisiera darle valor. Cuando le pasaron el micrófono, cientos de miradas se clavaron en ella. Pero Yolanda solo veía a su hijo. «Mi nombre es Yolanda», empezó con una voz firme que llenó cada rincón del salón.
Sobreviví a un intento de feminicidio. Mi exmarido intentó matarme usando un té envenenado, para ocultar una doble vida con su amante. También quiso quitarle la vida a mi hijo antes de nacer. Pero aquí estamos, y hoy puedo decir que el dolor no es lo que nos define lo que hacemos con él. El público entero se levantó para aplaudir. Antonio miraba a su madre como si ella fuera el verdadero superhéroe del cuento. Y en ese instante, Yolanda dejó de ser solo una mujer que salió del infierno. Se convirtió en la voz de miles que aún buscaban la salida. La historia que comenzó con una noticia dulce, que se torció en veneno, traición y noches que helaban los huesos, terminó donde terminan las historias que marcan un antes y un después, en un nuevo comienzo. Y así vivía Yolanda ahora, construyendo comienzos uno tras otro.